Bueno, les doy la bienvenida a un nuevo video de Fisiología Virtual y en esta oportunidad lo que les quería comentar es, digamos, cómo podemos hacer nosotros como médicos o como veterinarios para ayudar a nuestros pacientes a que puedan restablecer su homeostasis, ¿no? Porque uno de los problemas que hay es que, digamos, las enfermedades en general perjudican los sistemas de regulación homeostática. No sé si se acuerdan qué eran las variables reguladas homeostáticamente, pero son aquellas que deben mantenerse dentro de un rango normal o fisiológico, son unas 10, que son las que aseguran que el organismo está en un estado de salud ideal. Para poner los ejemplos, digamos, la presión arterial, que sería la más importante de todas, la volemia, la concentración de sodio, de potasio, de calcio, de glucosa, de dióxido de carbono, de oxígeno, de hidrogeniones y la temperatura. Estas son las variables reguladas homeostáticamente. Entonces, las enfermedades lo que hacen es perjudican alguna o más de una de estos mecanismos de regulación homeostática. Entonces puede que el organismo falle en mantener o la volemia, se deshidrata, la presión arterial cae, empieza a fallar el riñón, le cuesta, digamos, funcionar normalmente, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros, como médicos o como veterinarios, ayudarlos a que mantengan o que restablezcan esa homeostasis? Entonces, no sé si se acuerdan cómo se mantenía la volemia, equiparando ingresos y egresos de sodio. O sea, si aumentaban los ingresos, la volemia aumentaba; si aumentaban los egresos, la volemia disminuía. O sea, con el sodio corporal total controla la volemia. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ayudar al animal a mantener esa volemia? Y, por ejemplo, si queremos aumentar la volemia, lo que podemos usar son soluciones salinas, a base de cloruro de sodio, obviamente, para aumentar el volumen extracelular. Si lo queremos disminuir, tenemos diuréticos, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. O sea, eso lo que hacen es bloquear el sistema renina-angiotensina, ¿no? Después, por ejemplo, para la presión arterial se regula o depende, digamos, del volumen de sangre en la aorta. Entonces, el organismo lo que hace es equiparar la cantidad de sangre que entra con la que sale de la aorta para mantener una presión estable. Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer para ayudar a nuestro paciente a mantener la presión arterial? Y se podrían dar, por ejemplo, cardiotónicos para mejorar la actividad de bombeo del corazón, o si no, vasoconstrictores o vasodilatadores, como para, por ejemplo, si damos vasoconstrictores, la presión arterial va a aumentar porque le cuesta más vaciarse a la aorta. Si damos vasodilatadores, la aorta se va a vaciar más fácil, por lo tanto el volumen de sangre en la aorta va a disminuir. ¿Cómo podemos ayudar a mantener la anatremia o la osmolaridad? Acuérdense que el organismo acá en este caso era diferente. Lo que hacía, en vez de controlar ingreso y egreso de sodio, lo que hace es controlar ingreso y egreso de agua. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a mantener la homeostasis? O sea, de la anatremia o de la concentración de sodio extracelular, que es más o menos lo mismo que la osmolaridad, y podemos dar soluciones que estén más concentradas o más diluidas, soluciones de sodio, digamos, que estén más concentradas o más diluidas que el medio interno del animal, que serían consideradas como hipo o hipertónicas. Y lo otro que se puede usar es un análogo de la vasopresina, si quisiéramos reducir la eliminación o el egreso de agua. ¿Cómo se regula la potasemia? Y equiparando ingreso y egreso de potasio del medio interno. Entonces, nosotros, ¿qué podríamos hacer como médicos para ayudar a manejar al paciente la concentración de potasio? Y podemos, si quisiéramos aumentar, podemos dar sales de potasio, cloruro de potasio, por ejemplo. Si quisiéramos bajar la potasemia, lo que se pueden dar soluciones glucosadas
con insulina, que lo que hacen es favorecer la captación no solo de glucosa, sino también de potasio, o sea que pasaría del medio interno o extracelular al intracelular. Después, digamos, con relación al calcio, la calcemia, acuérdense que se controla equiparando ingreso y egreso de calcio. Entonces, ¿cómo podemos ayudar nosotros a mantener la calcemia? Y si la queremos aumentar, podemos proveer sales cálcicas, por ejemplo, cloruro de calcio. Si la queremos disminuir, quelantes, como podría ser el edetato disódico. Para el caso de la glucemia, el mantenimiento de la homeostasis depende de la cantidad que ingresa y de la que egresa del medio interno. Entonces, nosotros, ¿qué podemos hacer para ayudar a mantener la glucemia? Y para aumentarla, podemos dar soluciones glucosadas. Para disminuirla, obviamente, podemos dar insulina, ¿verdad? Con relación al pH, acuérdense que este se mantiene equiparando producción y eliminación de hidrogeniones del medio interno. Entonces, ¿cómo podemos ayudar nosotros a mantener o a restituir el pH a nuestro paciente? Y podemos dar soluciones acidificantes, que son aquellas que proveen hidrogeniones, o soluciones alcalinizantes, que serían las que lo consumen. Entonces, podemos subir, o sea, disminuir o aumentar el pH. Para el caso del oxígeno, el organismo lo que hace es maneja el ingreso de oxígeno como para equiparar lo que consumen los tejidos. Entonces, digamos, como médicos, ¿qué podremos hacer? Proveer oxígeno mediante la oxigenoterapia, ¿verdad? En el caso de la temperatura, bueno, es un poco diferente. No sé si se acuerdan cómo se regulaba la temperatura en el medio interno, dependía de la ganancia y de la pérdida. Cómo se ganaba con aumento de tasa metabólica, con escalofríos, con lipólisis. Cómo se perdía fundamentalmente por la piel, perfusión cutánea, sudoración, ventilación, o sea, todos procesos que producen evaporación. Y el sistema acá, acuérdense que hay receptores de frío que se estimulan, le van a informar al centro termorregulador. Este va a contrastar con un rango normal de temperatura que varía con la especie, ¿verdad? Si la temperatura es menor que lo que fija el rango, lo que se van a estimular son los mecanismos que producen ganancia de calor, generación, o sea, aumentar la tasa metabólica, producir escalofríos, ¿verdad? Y van a frenar la pérdida, o sea, reduce la perfusión cutánea fundamentalmente. Ahora, si se estimulan los receptores de calor, porque la temperatura aumentó, estos, ¿qué van a hacer? El centro va a aumentar la perfusión cutánea, la sudoración, la ventilación, o sea, todos los mecanismos de pérdida de calor, y va a frenar todos los mecanismos de generación de calor. Disminuye la tasa metabólica, no va a haber escalofríos y demás. Entonces, lo que hacen los agentes patógenos, que pueden ser virus o bacteria, es modificar el rango de temperatura normal. Entonces lo elevan. Entonces, al elevarlo se produce un cuadro febril, hay un hipertermia. Entonces, nosotros, ¿qué medicamentos que podemos usar? Los conocidos antipiréticos. Los antipiréticos son fármacos que en definitiva lo que hacen es volver el rango ese de ajuste al valor normal o fisiológico. O sea, así se restablece la temperatura corporal. Entonces, ¿cómo podemos ayudar médicamente a nuestros pacientes? Suministrando soluciones de rehidratación, diuréticos e inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, soluciones salinas, hipo o hipertónicas, sales de calcio, de potasio o de glucosa, soluciones alcalinizantes y acidificantes, drogas vasodilatadoras o vasoconstrictoras, análogos hormonales, por ejemplo, de insulina o de ADH, oxigenoterapia y antipiréticos. Esas serían las formas que tenemos nosotros de ayudar a nuestro paciente a mantener la homeostasis. Bueno, espero le haya sido de utilidad este video y nos vemos en la próxima. Suerte.